Como les decía, tenemos que saber cuál es la personalidad de nuestra marca de acuerdo a lo que nosotros vamos, de acuerdo a la marca que tenemos, de acuerdo a nuestro servicio o producto. Es importante porque con eso vamos a poder definir el contenido que queremos hacer, ¿sí? Em, es importante justamente que tengamos todo realizado bajo un plan, bajo una estrategia. Sucede muchas veces que cuando uno no realiza un plan o una estrategia, no sabe de qué hablar en sus redes sociales. Y para evitar eso es que justamente tenemos que tener los planes. Entonces, ¿qué pasos podemos seguir? De las cosas más importantes que tenemos que tener claras es al público al que queremos llegar. Para ello existe un término que se llama buyer persona. Buyer persona es nuestro comprador ideal, aquella persona que sabemos que nos va a querer consumir, ¿sí? Que va a querer comprar nuestros productos, que va a ser parte de nuestros servicios, aquella persona que va a interactuar con nuestras publicaciones, aquella persona que inclusive va a comentar sobre nuestras publicaciones, va a compartir con su familia, con sus amigos, no solamente de manera virtual, sino también de manera presencial. Para ello, también tenemos que tener definido el lugar donde vamos a justamente realizar nuestras publicaciones. Este contenido, no sé si alguno fue parte del webinar, lo estoy volviendo a mencionar porque realmente los que no han sido parte del webinar lo tienen que saber y los que han sido parte del webinar que di van a poder justamente reforzar sus conocimientos porque los voy a dar este tema con mucha más calma, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una información cuantitativa o demográfica, tenemos que tener muy en claro el lugar donde vamos a ofrecer nuestros contenidos, ¿sí? ¿En qué sentido? En que cuando nosotros vamos a llegar a invertir en Facebook o Instagram, nos da una ubicación específica. Por ejemplo, a veces tenemos un público muy abierto al que podríamos llegar. Y esto significa que podríamos directamente poner como información demográfica, por ejemplo, en el caso de la mayoría que vive en Santa Cruz, poner como ciudad Santa Cruz y listo. Cuando en realidad no debemos hacer eso, porque esas personas no necesariamente están interesadas en nuestro contenido. Permítanme, vuelvo otra vez acá. Me voy a ir justamente a las páginas y les voy a mostrar un poquito de lo que viene a ser justamente la segmentación. Cualquiera de las opciones que nosotros utilicemos, ya sea desde Facebook o desde el Business Manager, que era el administrador de anuncios que les decía en la anterior clase, nosotros podemos configurar la segmentación, ¿sí? Les voy a mostrar, por ejemplo, este caso. Este caso es un servicio de transporte con todo lo que viene a ser la parte de bioseguridad. Y lógicamente, muchas veces yo voy a tener que analizar a quiénes quiero llegar. Y dentro de eso, yo tengo que fijarme, como les decía, las ubicaciones, los lugares inclusive, ¿sí? Evidentemente, lugares yo estoy segmentando en la ciudad de La Paz. Como ustedes pueden ver aquí yo tengo latitud y longitud. ¿Eso qué quiere decir? Que he puesto en un punto específico, no lo he puesto abierto a toda la ciudad. Obviamente tengo que tomar en cuenta que principalmente me van a ver en los celulares, por supuesto. Miren, la cantidad de personas que ha visto en celular multiplica por mucho la cantidad de personas que ha visto en computadora. Entonces, yo tengo que tener muy claro justamente dónde quiero poner la ubicación para llegar a las personas correctas. Esto sucede, como les decía, porque si yo pusiera muy abierta la opción en la que, por ejemplo, pongo para la ciudad de Santa Cruz y ya, a lo mejor resulta que mi restaurante está en el
no sé, en el casco viejo, en el primer anillo, y yo pongo segmentación abierta. Y una persona de la Villa Primero de Mayo ve, es poco probable que vaya a mi restaurante, porque obviamente esa persona vive lejos. Entonces estaría invirtiendo dinero en una persona que no me va a consumir. Por eso es importante saber cómo yo debo marcar el territorio. No solamente el territorio, también la edad. La edad es súper importante también. No se olviden que en Facebook tenemos usuarios a partir aproximadamente de los 14, 15 años, en su mayoría, hasta más de 65 años. Posiblemente los que son más pequeños no les interese ver, como les pongo en este ejemplo, sobre un restaurante, porque en sus prioridades no está el ir a un restaurante. Sus prioridades está estudiar, jugar, compartir con los amigos, y quienes se ocupan de la alimentación son los padres. Entonces, evidentemente, si yo invierto, a menos que sea un lugar específico para jóvenes, si yo invierto en personas de entre, no sé, 14 y 18 años, muy posiblemente en realidad mi inversión va a ser un gasto más que una inversión. Por eso es que tengo que tomar en cuenta justamente las edades. Un ejemplo que suelo usar mucho es el caso de que si yo tuviera una empresa de pañales y vendo obviamente pañales y segmento mi pauta para aquellos jóvenes entre 14 y 18 años, es muy probable que en definitiva esos jóvenes no consuman pañales, ¿me entienden? Porque todavía en su mayoría, en un mayor porcentaje, no son padres. Entonces, todos esos aspectos los tengo que ir teniendo en cuenta al momento de crear mi buyer persona. Buyer persona, mi comprador ideal. Entonces, voy poniendo el ejemplo del restaurante. Si yo tengo un restaurante aquí en la ciudad de La Paz, por ejemplo, mi restaurante se encuentra en la zona sur, en la zona, por decirles, no sé, de Chasquipampa, Cotacota, que es bastante al sur en la ciudad de La Paz, y no pongo justamente esa zona y pongo mucho más abierto, la gente del Alto, la gente de la zona norte de La Paz, es muy poco probable que me consuma. Una vez más repito, estaría gastando dinero. Pero si yo pongo como ubicación, como les mostraba, con información de latitud y longitud en específico del lugar donde yo estoy pautando, es decir, si tengo mi restaurante en, no sé, por decirles, en la calle 32 de Cotacota y pongo a 1 kilómetro alrededor, es mucho más probable que la gente que viva a 1 kilómetro alrededor vaya a consumir mi comida. ¿Me entienden? Otra cosa que tengo que tomar en cuenta, edades. Por decirles que mi restaurante es una pensión. ¿Quiénes son las personas que más se ocupan de una pensión? Los papás. ¿Entre qué edades usualmente los padres trabajan y no tienen tiempo para cocinar en casa? ¿Sí? Usualmente eso se da entre los 25 y 40, 45 años. Entonces, tengo que tomar en cuenta ese tipo de aspectos. Los ingresos y puesto laboral. Este caso es un poquito más complejo. Cuando nosotros estamos haciendo segmentación, podemos poner intereses, podemos poner gustos. En Bolivia, justamente estaba leyendo que hay datos demográficos que va a quitar Facebook. Les muestro, no sé si sigue el anuncio todavía, creo que no. A ver si nos sale. Que no son muy relevantes para nuestro país, justamente por la misma razón de que nosotros usualmente no ponemos toda nuestra información en Facebook. Solamente ponemos cierto tipo de información más común. No, ya no está saliendo. Mil disculpas, chicos. Como les decía, usualmente ponemos un tipo de información más común, como que dónde vivimos,
si estamos solteros o en relación, cosas más cotidianas. Hay personas que ponen su puesto laboral, donde trabajan y qué cargo tienen, por supuesto que lo hay. Por ende, también podemos medir de cierta forma los ingresos. En, Cuando nosotros estamos pautando para otros países, nos llega a ese grado de segmentación, rangos de salarios, entre, por decirles, no sé, un monto entre 2.000 y 3.000 bolivianos. Hay esa opción. Nosotros en Bolivia no podemos personalizar ese extremo, aunque sí, como les decía, hasta hace un tiempo atrás había esa opción de segmentación. De todas maneras, obviamente eso no quiere decir que necesitemos hacerlo a ese extremo, siempre y cuando nuestros ingresos o nuestro consumidor sea de cualquier tipo de ingreso. Si vendiéramos, por ejemplo, no sé, aparatos de Apple que son caros o televisores que no son muy accesibles, tal vez sí nos interesaría llegar a cierto tipo de personas con ese perfil. De todas maneras, sí es importante que ustedes tomen en cuenta esta información, porque justamente, como les decía, por ejemplo, ¿no? Si en mi restaurante yo vendo comida que suele ser costosa, que no suele ser accesible, porque, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de un restaurante gourmet acá en La Paz que se llama El Gusto, que es uno de los más importantes de Latinoamérica, está entre los 10 más importantes. Cada plato de comida está alrededor de 100 bolivianos. Entonces, obviamente, no cualquier persona va a comer y no van todo el tiempo. Pero en cambio, si mis platos de comida están alrededor de 15, 20 bolivianos, mi público se puede ampliar mucho más. Por eso es que es importante que también tomemos en cuenta este tipo de información. Como les decía, dentro de nuestros objetivos, lógicamente tenemos que tener muy claro cuál es la necesidad que tenemos para la cual se creó nuestro producto o servicio. Entonces, es importante que también dentro de las cosas que pongamos como lista de nuestros clientes es cuál es la necesidad que vamos a cubrir de ellos. No sé, se me ocurre, por ejemplo, que si yo vendo comida, tengo mi restaurante, evidentemente la necesidad que tengo que cubrir de ellos es la alimentación. Por ahí la necesidad que tengo que cubrir de mi cliente puede ser no solamente la alimentación, sino también puede ser, por decirles, ¿no? La parte del gusto, porque mi comida es rica, es diferente, entonces tengo que ir haciendo un análisis de ese tipo de objetivos, no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva del cliente. Si yo vendo teléfonos, mi cliente como necesidad tiene la comunicación. Si, por ejemplo, yo tengo justamente, como nos comentaba Saida, la iglesia, la necesidad de mi cliente es una necesidad espiritual, ¿me entienden? Son puntos que yo tengo que ir analizando para poder saber dentro de mis objetivos cómo yo puedo llegar a mi buyer persona, a mi consumidor ideal. Y como les decía, entre lo principal está justamente las aficiones o intereses. Ahí sí nosotros tenemos muchas opciones que Facebook nos pone. Permítanme otra vez ir a Facebook. Vamos a entrar, por ejemplo, a esta. No sé por qué se pone lento, creo que es la hora, chicos. A ver. Entonces, por ejemplo, dentro de este público, las personas que coincidan con intereses de comer pizza, reparto de pizza, pizza delivery o delivery orden o comida rápida, ¿me entienden? Son intereses que yo estoy segmentando de una manera explícita para llegar a las personas que les debe interesar. ¿Cómo Facebook va midiendo esto? Cuando nosotros abrimos nuestro Facebook como perfil en sí,
le damos like a cierto tipo de páginas o compartimos cierto tipo de cosas que nos gustan. Por ejemplo, mi Facebook, usualmente mi temática común es el arte y el diseño gráfico. Entonces, estas empresas que hacen cursos de todo este tipo de temáticas siempre me salen como anuncios, siempre. Y es porque mi comportamiento es leído por Facebook, entonces, por ende, mis intereses, Facebook los conoce. Esa es la forma en la que la herramienta va trabajando. Y por eso nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son los intereses de nuestro público, dependiendo lógicamente hacia nuestro objetivo, hacia nuestra marca. Podemos ir segmentando, Facebook nos da muchísimas opciones de intereses, la misma herramienta nos sugiere esas opciones y nosotros podemos ir personalizándolas. Entre otras cosas, es muy importante escuchar a nuestros clientes. ¿Se acuerdan que les comenté lo de esta muchacha que se había quejado en la pizzería y demás? Si uno no escucha a su cliente, no va a poder resolver las necesidades del cliente. Entonces, a través de las redes sociales, nosotros tenemos que aprender a resolver esas necesidades para que el cliente se sienta satisfecho, para que el cliente se sienta feliz. Por esa misma razón es que tenemos que aprender a escucharlos, tanto en la forma presencial como en la forma virtual. ¿En qué sentido? En que si, por ejemplo, ustedes tienen un restaurante, vuelvo al mismo ejemplo, y los clientes les dicen, por ejemplo, ¿no? Me da mucha pena el ecosistema porque se está haciendo mucha basura y la verdad es que nosotros cuidamos o somos con mi familia más de la idea de un ecosistema limpio y demás. Obviamente, ustedes pueden tomar en cuenta eso. Tal vez por temas de producción no lo puedan hacerlo en físico, pero por ahí una de las temáticas que pueden ser positivas es, no sé, mencionar como contenido, en lugar de que te llevemos a tu casa con los empaques, puedes pasar a recoger con tus envases reutilizables, por ejemplo. ¿Me entienden? Y ese tipo de contenido gusta a la gente. Entonces, por eso es importante saber escucharlos. ¿Qué es exactamente segmentar? Según Philip Kotler, que es el padre del marketing moderno, nos dice que segmentar es analizar e identificar los perfiles de grupos de consumidores que pueden necesitar diferentes productos o diferentes estrategias de marketing. No se olviden que cuando ustedes estén trabajando en sus redes sociales, tienen que ponerse en los zapatos del consumidor. ¿Qué es lo que el consumidor quiere escuchar, quiere leer, quiere ver? Yo estoy segura que muchas veces les ha pasado que ustedes estaban en su timeline o en su muro de Facebook y les salió una publicidad que para ustedes no era relevante y la han llegado a esconder o inclusive han llegado a bloquear la marca. Eso sucede porque justamente para ustedes ese contenido no es relevante. Yo lo he hecho muchas veces. Por ejemplo, a mí hasta hace un tiempo atrás hay una máscara de pestañas que se llama, creo que es eyelashes, no estoy segura, no, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, pero esta máscara de pestañas es muy costosa, cuesta como $100 porque en teoría te hace crecer las pestañas y no sé qué. Y todo el tiempo me salía justamente publicidad de esa máscara de pestañas. En lo personal no suelo preocuparme mucho por eso porque tengo la bendición que mis pestañas son larguitas, entonces no la necesito. Y si utilizo un rímel, usualmente utilizo la marca Revlon porque la he utilizado desde chica para que vean esa mentalidad como consumidor. Y encima tampoco me compraría un rímel tan costoso, ¿sí? Entonces, evidentemente, ese contenido para mí es irrelevante. Por ende, cada vez que me salía,
a la empresa que ofrece ese contenido le está costando dinero, pero está llegando a la persona equivocada. Por ende, en lugar de hacer una inversión, está haciendo un gasto. El primer paso es la búsqueda de relevancia. La segmentación de nuestras audiencias con base en el entendimiento de sus intereses, motivaciones, preocupaciones y expectativas es un requisito, chicos. Como les decía y les he hablado muy abierta y honestamente, para mí no es un interés una máscara de pestañas tan cara. No es una motivación que me haga crecer las pestañas porque no lo necesito. ¿Me entienden? Es una preocupación el hecho de que cueste tanto, por ende, no me interesaría. Y si tuviera las expectativas de que me creciera y de repente no me crecen las pestañas a pesar de que me compré esa máscara, para mí es una expectativa negativa, no es una expectativa positiva. Entonces, cuando ustedes vayan haciendo el análisis de un buyer persona, es sumamente importante que pongan esas como prioridades dentro de su perfil, porque justamente ahí es donde van a poder resolver las necesidades de sus clientes. Y de esa forma vamos a poder generar un mejor contenido. El segundo paso es importante para diseñar planes de comunicación que se basan en la segmentación. Si no me equivoco, era Bruno que me decía, profe, ¿cómo yo puedo hacer que haya una prueba para un segmento y otra prueba para otro? Eso es parte justamente de un plan de comunicación. Eso es importante cuando nosotros tenemos algo que decir, pero queremos saber si a las personas que va a llegar van a ser las indicadas o no. Y tenemos diferentes opciones de clientes para saber si nos pueden consumir o no. Y ese tipo de pruebas nos ayudan justamente a mejorar nuestro plan de comunicación. Además de eso... Disculpe sí. que le interrumpa. Si uno pilla a un público que le está comprando harto, ¿es a seguir invirtiendo dinero con ellos? Si tú estás encontrando un retorno de inversión, totalmente. Pero no los Sí. canses con un contenido igual. Tienes que ir variando tu contenido, porque la gente igual, por más que hayas tenido buenos resultados, se puede cansar de ver lo mismo. Y es ahí donde ya puede haber una baja de tu consumo. Entonces es importante que si tenemos un público que sí nos consume, lo sepamos mantener, porque eso quiere decir que has dado con el buyer persona, con el comprador ideal. Pero tenemos que cuidar mucho el contenido. ¿Está siendo grabada la clase, no, Lisa? Sí, señor. Ya, perfecto. Gracias. Con gusto. Entonces, evidentemente, como les decía, tenemos que tener un mapeo de los puntos de contacto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que justamente tenemos que segmentar con una disposición de impacto, de alcance. Tenemos que tener muy en claro, por ejemplo, esto viene dentro de las estrategias que Facebook nos ofrece, como les mostraba la anterior clase en esta opción del Business Manager. Dentro de nuestros objetivos como comunicacionales, tenemos que tener muy en claro justamente este tipo de aspectos. Entonces vamos a poner crear nueva campaña y Facebook nos ofrece estas opciones. Reconocimiento de marca, alcance, dentro de lo que viene a ser consideraciones, tráfico, interacción, instalaciones de aplicaciones, reproducciones de video, generación de clientes potenciales, mensajes y dentro de las conversiones, las mismas conversiones, ventas de catálogo, tráficos de negocio. Como les decía, tenemos que tener muy claro el objetivo de nuestra campaña comunicacional. Mayormente van a trabajar en la parte de reconocimiento, pero eso va a depender si es que su marca es o no es reconocida, porque si su marca ya es reconocida, a lo mejor no sea tan necesario el reconocimiento, sino tengamos que ver algo más como una generación de clientes potenciales, que evidentemente es más costosa que la de alcance, por ejemplo.
pero eso nos va a servir para realmente llegar a nuestros objetivos. Por eso es importante que tengamos claro cómo podemos hacer un plan de comunicación basado en nuestra segmentación. Por otra parte, es también importante utilizar, por decirlo así, sentimientos, emociones, cosas que a las personas nos tocan alguna fibra. ¿Por qué? Porque absolutamente a todos los seres humanos nos gustan cosas que nos hagan reír, nos gustan cosas que nos emocionen, nos gustan cosas con las que nos podamos identificar. Si bien, por decirles, ¿no? Es un ejemplo, un metalero de esos rockeros, todos góticos, tendrá un sentido del humor muy diferente a un muchacho que es un cristiano. Por supuesto que va a tener un sentido del humor muy diferente. Pero por ahí un meme donde hay un cachorrito los haga reír a los dos. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros vamos manejando la parte emocional en nuestros contenidos y mejor aún si la segmentamos de acuerdo a lo que nosotros estamos realizando en cuestión de contenidos, de nuestro producto, de nuestros servicios, vamos a generar obviamente una mejor interacción. Desde hace unos años a esta parte, me atrevería a decir unos 2, 3 años atrás, surge lo que viene a ser el famoso storytelling. Storytelling es contar una historia. El contar una historia ayuda mucho de diferentes maneras para una marca. Porque, por ejemplo, lo que les decía en la anterior clase, si yo me compro un par de zapatos que son muy cómodos, y yo le cuento a mi amiga y le digo, mira, estos zapatos son tan cómodos, he caminado desde, no sé, desde la zona sur de La Paz hasta el centro y no me han dolido los pies, ya le estoy contando una historia. Y encima estoy hablando bien del producto. Y encima mi amiga me va a decir, ¿y dónde te compraste? Y yo le puedo decir, por decirles una marca, en Manaco. Y ella me va a decir, uy, qué genial, ¿y cuánto te costaron? Pucha, por ahí yo me puedo ir a comprar igual, ¿me entienden? Contar una historia muchas veces funciona de una manera muy positiva, porque lo que hacemos es generar un amor a la marca. Entre las cosas que han ido cambiando dentro del manejo de las redes sociales es que hubo una época en la que muchas marcas famosas comenzaron a utilizar a muchos famosos. Entre esos, por ejemplo, estaba Selena Gómez para Pantene, estaba Lionel Messi para Huawei, ahorita se me ha ido, pero teníamos marcas, por decirles, ¿no? Justin Bieber para Calvin Klein. ¿Cómo? Entonces, justamente, muchos de estos famosos hacían parte de las campañas publicitarias de esas grandes marcas y en lugar de generar empatía, generaron antipatía. Y esto sucede por la misma razón que a no todas las personas nos agradan esos personajes, ¿me entienden? Hoy estuve viendo muchos memes, muchas cosas de que Messi se fue del Barcelona, pero que no se sabe y no sé qué. Los fanáticos del Barcelona lo han amado durante muchos años porque les ha regalado muchas copas, muchos triunfos, y los que eran fanáticos del Real Madrid no lo querían, ¿me entienden? O de repente, por ejemplo, Selena Gómez es una muchacha muy bonita, cantante, hispanoamericana o de padres hispanos, pero por ahí a lo mejor a muchas chicas no les gustaba. Y eso genera que si esa persona utiliza una marca, la persona a la que no le agrada ese personaje o ese gran influencer no va a consumir esa marca. Es de lógica, chicos. Entonces, por eso, si nosotros utilizarlos, perdón, es un término un poquito fuerte en este contexto, pero utilizamos a nuestros clientes para nuestras campañas, nos puede generar algo positivo. Por decirles,
En el caso de la congregación, que haya uno de los hermanos, de los asistentes, que cuente su historia y la experiencia de cómo ha cambiado su vida al acercarse a Dios, puede generar un contenido muy lindo que puede tocar fibras para otras personas que tal vez no saben si ir o no ir a la iglesia, ¿me entienden? O por decirles, en el caso de Mahmoud o de Gabrielita, que están con el tema de su catering, de sus restaurantes y demás, por ahí que haya una persona que diga, mira, desde que comencé a consumir la comida que me sirven, no he engordado, me siento más saludable, cosas que sean positivas. Y eso toca fibras de otras personas, porque las otras personas se pueden identificar mucho más fácil. ¿Y eso qué genera? Genera un amor a la marca. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta cuando estamos realizando nuestra estrategia, nuestro plan de comunicación para tener buenos contenidos. Yo sé que no todos posiblemente puedan acceder a clientes que puedan hablar bien de su marca, pero por ahí a lo mejor se pueden hacer ayudar con un familiar que nos ayuden a hablar bien de la marca. Y poco a poco van a ver que también van a haber, valga la redundancia, personas que van a querer ser parte de eso. Identificar los objetivos y las herramientas de marketing que necesitarás. Como les he dicho desde la primera clase, los objetivos son importantísimos. Si no tenemos los objetivos claros, vamos a publicar por publicar. Si bien nuestro objetivo principal siempre va a ser el retorno de inversión, es decir, de alguna manera vender, también tenemos que tener otros objetivos que nos ayuden a mejorar nuestra comunicación. Entonces, yo acá ponía como un ejemplo de que si yo quisiera aumentar en mi empresa ingresos en línea de un 20%, mi objetivo principal tendría que ser un 50% la cantidad de oportunidades a través de Facebook. Ustedes saben que Facebook hoy en día tiene el marketplace, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que tener ese tipo de objetivos claros dentro de lo que viene a ser la comunicación en las redes sociales y, por supuesto, tengo que tener muy claro en qué redes sociales voy a estar. Y si por ahí a lo mejor me puedo ayudar con herramientas que me ayuden a optimizar mi tiempo. Indistintamente de cuál sea el objetivo principal, tenemos que saber medir, como les decía en la anterior clase, todo es medible. ¿Por qué? Porque justamente Facebook lo que hace principalmente es mostrarnos métricas, ¿sí? ¿Cuánto he invertido? ¿Cuál es mi resultado? Aquí, por ejemplo, lo vamos a actualizar hasta el día de hoy. ¿Cuál es mi resultado de esa inversión? ¿A cuántas personas he llegado? ¿Cuántas veces han visto mi pauta? ¿Cuánto me está costando cada inversión? ¿Cuánto he gastado en un total? Las fechas e inclusive yo puedo personalizar mucho más. Puedo llegar a definir otros aspectos más. Y de acuerdo a eso, a esa información, yo puedo trabajar de una mejor manera en la siguiente vez que vuelva a invertir, ¿sí? Esto lo vamos a ver a detalle, no se me desesperen, lo vamos a ver a detalle, van a conocer la herramienta a detalle. Pero sí es importante que tenga todo medido, todo. Antes de iniciar un trabajo con cualquier empresa que ustedes gusten, yo aquí les muestro algunitas que, bueno, algunas son familiares, otras son más caseritas, otras son nuevas, otras son antiguitas que se han quedado ahí. Siempre hay que analizar la estadística, cómo estaban antes, cómo están ahora, cuánto han crecido. Por ejemplo, permítanme mostrarles un ratito mi escritorio, les quiero mostrar algo. Dentro de este ejemplo de la pizzería, Julio, si no me equivoco, no. A este cliente, justamente, yo le entrego un informe. En ese informe, evidentemente, es este el último. Este, por ejemplo, que era del mes de junio, yo le ponía que teníamos
un incremento de fans de 572. Y el mes de junio habíamos llegado a 5.600 personas. Entre el mes de julio e inicios del mes de agosto hemos tenido un incremento de fans de 947 personas y hemos llegado a 6.600 nuevos fans. Ese tipo de números son súper importantes porque eso quiere decir que lo que se está realizando funciona. Si yo veo que no hay un crecimiento, tengo que cambiar mi estrategia, porque eso quiere decir que no está funcionando. ¿Por qué? No se olviden que este tipo de información también es un retorno de inversión. Siempre. O como les decía en la anterior clase, o medimos nuestro retorno de inversión con estos números que nos están siendo favorables, o medimos nuestro retorno de inversión en las mismas compras, en lo mismo que estamos vendiendo. Para ello, tenemos que hacer evaluaciones. Como les decía, es importante que ustedes evalúen. Mis medios propios, ¿cuáles son? Las páginas o redes en las que estoy. Entonces, si yo tengo Facebook, tengo que analizar mi Facebook. Si yo tengo Instagram, tengo que analizar mi Instagram. No es cuestión de asustarse de que en un inicio tengan apenas, 100 seguidores. No es cuestión de asustarse, chicos. Eso les puede pasar durante muchos meses. Y eso sucede porque principalmente su estrategia no está yendo a generar leads, a generar seguidores. Está yendo a consumidores, a que vendan, a que compren. Entonces, muchas veces hay personas que me dicen, profe, es que mire, tanto tiempo tengo mi página y no ha crecido, no tengo más que 100 likes. Pero yo le digo, ¿y cómo te ha ido en tu publicación en específico? Ah, no, sí, he invertido, no sé, por decirles 100 bolivianos y he tenido 3 personas que me han consumido un producto de 100 bolivianos. Ya está, ha tenido por demás su retorno de inversión. ¿Me entienden? Eso es importante. Y para ello, lógicamente, tenemos que medir, tenemos que analizar. Si tenemos un sitio web, ese sitio web, ¿para qué lo tenemos? Porque obviamente eso también cuesta dinero, no es que sea gratis. Y si lo vamos a seguir usando, hay que saber cómo mantenerlo. Si tenemos perfiles, si tenemos, como les decía, páginas o demás información de las redes sociales, tenemos que analizarlas, saber con toda la veracidad, por decirlo así, cómo nos está yendo y con honestidad principalmente. No me está yendo bien. ¿Qué tengo que hacer para cambiar? Por otro lado, hay muchas empresas que pueden tener la opción de justamente ser compartidos en otros medios, ya sea a través de lo que viene a ser otra página de Facebook de otra empresa, o en la radio o en el periódico, que muchas veces la radio te dice, te voy a pasar, pero intercambiaremos ¿no? productos, servicios. Inclusive las mismas personas, los mismos clientes. Cuando llegue un cliente nuevo hacia ustedes, es importante que le pregunten, ¿de dónde me encontraste? Y si les dice, te vi en Facebook, a ese cliente es por nuestros medios propios. Si te dice, no, es que la señora Paola fue la que me contactó con usted, ese es un medio obtenido, porque eso es un boca a boca, por ejemplo. Si les dicen, no, escuché un anuncio en la radio, ese es otro medio obtenido. Entonces también tenemos que tener medido por dónde nuestros clientes están llegando, si por nuestros propios medios, si por medios obtenidos, en el caso de que tengamos esa opción, o por ejemplo, con una dermatóloga con la que trabajo, ella hizo un intercambio con una muchacha que era presentadora de un canal, en un canal de televisión de acá de La Paz, de un programa infanto-juvenil, o bueno, más juvenil si no me equivoco, donde pasaban música, noticias y demás cosas. Y después de un tiempo de su intercambio con el equipo con el que trabajo, le hicimos la pregunta de si había tenido algún cliente que haya ido
por la razón de esta muchacha, de esta persona que conduce. Y ella nos dijo, no, ninguno. Entonces ahí nosotros tenemos que analizar si vale la pena seguir el intercambio o no, porque a lo mejor estamos invirtiendo de cierta forma nuestro producto, nuestro servicio, y la persona no nos está trayendo resultados. A pesar que esta muchacha tiene un muy buen Facebook, muchos seguidores, ella compartía la marca y todo, pero no generaba nada, chicos. Entonces, muchas veces tenemos que hacer este análisis para saber si nos conviene o en definitiva no nos conviene. Los medios pagados, principalmente es la pauta, obviamente, que, como les decía, todo es medible. Entonces, por esa misma razón, obviamente, vamos a tener toda la información que les mostraba a ustedes de alcance, impresiones, etc. Y tenemos que hacer un análisis constante. ¿Cómo nos ha ido? ¿Este anuncio nos ha costado más? ¿Nos ha costado menos? ¿Por este tipo de segmentación en específico? ¿A quiénes hemos llegado? ¿Me entienden? Todas esas cosas siempre las tenemos que analizar. ¿Para qué? Para que cada mes a mes que vayamos creando nuestro plan de comunicación, si bien vamos a tener uno general grande para nuestra marca, también tenemos que tener uno más pequeñito, que eso justamente se llama cronograma, y podamos ir cambiándolo. Para todo ello tenemos que unificar las acciones, tenemos que tenerlas claras, tenemos que saber cómo manejarnos. Entonces tenemos que tener un perfil claro de nuestro buyer persona, tenemos que tener nuestros objetivos generales y específicos clarísimos, tenemos que tener nuestra base de datos o una hoja de cálculo con diferente información, como lo que son, por ejemplo, los medios, cómo nos está yendo, la base de datos. Los KPIs, que son aquellos que les acabo de mostrar, que eran las columnas, ese alcance, impresiones, todos esos datos se llaman KPIs. Y para ello, ¿qué nos va a servir toda esa información? Tener un contacto directo con nuestros clientes. B2C es Business to Customer. Eso quiere decir negocio para cliente. Entonces, por ejemplo, si nosotros llegamos a tener una buena base de datos de los clientes, teniendo su información como correo electrónico o teléfono, y los vamos ingresando a nuestra hoja de cálculo, de vez en cuando podemos sacar una oferta única para ellos, que se la podemos hacer llegar a través de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, ahí estamos haciendo una buena aplicación de nuestras acciones. Como les decía, auditorías constantes. Todo el tiempo tenemos que hacer seguimiento a nuestros números. Los números nos avisan si nos está yendo bien o no nos está yendo bien. Y por último, como les decía, tener un plan de contenidos que sea mensual. Para ello, tenemos que organizarnos con algo a lo que se le llama cronograma de actividades o cronopost, ¿no? Cronograma de contenidos. Aquí yo les pongo un ejemplo de un calendario del mes de abril, bueno, este es del año 2019, pero les pongo como ejemplo justamente las redes sociales en las que yo voy a salir y el tipo de contenido que se va a publicar en las historias, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en qué fechas, qué voy a poner en ese contenido y en qué horarios. Además, si es que voy a invertir, de qué fecha a qué fecha voy a invertir. Armando esto mes a mes, ustedes van a poder tener claro este tipo de información. Este tipo de información lo van a poder armar también mes a mes. Es decir, en un inicio yo pongo, por ejemplo, ¿no? Video de la banda Pink Floyd. Este era para Hard Rock cuando estaba abierto acá en La Paz. Rock lunch, almuerzo, qué sé yo, por decirles descuento, ¿no? Promo Día del Niño, partido de Libertadores, evento de música, todo eso lo pongo por escrito. Todo eso a mí me ayuda a entender, por esa misma razón que lo tengo escrito,
qué contenido tengo que hacer. Entonces, ya sea que yo misma lo haga o un diseñador con el que yo pueda trabajar, yo le paso esta lista, este cronograma y el diseñador va a poder hacer sus contenidos. Entonces va a poder realizar el arte, ustedes van a poder trabajar con un caption. El término que utilizamos más acá comúnmente es headline, pero en realidad es caption, el término adecuado. Donde van a poder completar justamente con la información, van a tener clara la fecha de publicación en la que se debe realizar y si va a ser pautada o no. Todo esto lo tenemos que tener bien organizado. ¿Para evitarnos qué? Para evitar que en la semana publiquemos una cosita, pasen 2, 3 semanas y sigamos con que, ay, ¿ahora qué voy a publicar? No sé de qué hablar, pucha, no, ahorita no tengo algo claro, porque no hemos armado un cronograma. Entonces, para evitarnos esas dudas, evitarnos ese ¿y ahora qué voy a poner? Es mejor armarse un cronograma. Además, cuando estamos armando el cronograma con un calendario, evidentemente podemos tomar fechas importantes como el Día del Niño, fiestas bolivianas, no sé, desde Navidad o una fecha importante para mi producto, para mi servicio, no sé, el mes aniversario de la empresa. Todos esos detalles los voy a poder tomar en cuenta si yo me organizo adecuadamente. Profe, Sí. profe, muy buenas noches. Profe, una consultita. Por ejemplo, yo tengo lo que es, yo brindo servicios de educación a nivel preuniversitario Ya. y le comento que he abierto mi página de Facebook y mi canal de YouTube. He grabado videos, yo mismo los he diseñado, o sea, ¿cómo le puedo decir? Los he editado Ya. y lo he subido a mi página de Facebook y a mi canal de YouTube. Y he notado que tengo un crecimiento. Digamos, al principio tenía 5 seguidores y he invitado a mis amigos y ahora ya tengo 450 seguidores en Facebook y en YouTube. Pero le comento que ahora que estoy dictando clases, entonces tengo un público de personas a las cuales estoy dictando clases y ya no estoy subiendo contenido en YouTube, por lo cual he notado que los likes y los suscriptores se han quedado ahí y han seguido subiendo. Mi pregunta es, según este cronograma de actividades, ¿puedo ponerme, digamos, voy a publicar esto cada semana, o sea, una publicación cada semana, y de esa manera ya poder seguir realizando lo que es la fidelidad de mis seguidores a mi página? ¿O sería bueno ponerlo 2 veces a la semana o eso es relativo? A ver, Lisandro, con respecto a lo que viene a ser contenidos de YouTube, el objetivo tienes que tenerlo claro. Por ejemplo, yo tengo YouTube y subo estas clases que nosotros tenemos. Mi objetivo no es generar seguidores, mi objetivo no es generar nada, es que ustedes puedan acceder a las clases y las vean, punto. Pero si tú, por ejemplo, tienes como objetivo ayudar a crecer tu canal, tú tienes que tener un cronograma claro. Ahora, ese cronograma tú lo tienes que armar dependiendo de si tus alumnos, o tu público al que le estás haciendo llegar ese contenido, te demanda de cierta forma, por decirlo así, determinada cantidad de publicaciones. ¿Por qué? Yo he visto de muchos youtubers que publican una vez a la semana o cada 15 días y eso les funciona muy bien porque estos muchachos lo que hacen es dejar con alta expectativa a sus seguidores para que cuando vuelvan a publicar los seguidores vean por cantidad, ¿me entiendes? Pero ¿qué sucede si es que yo estoy bajo una estrategia de crecimiento? A lo mejor puedo hacer un poquito más seguidos mis videos para que justamente pueda jalar a más gente. Pero para jalar a más gente no solamente es publicar los videos en YouTube, tengo que tener toda una estrategia por detrás. Y toda esa estrategia por detrás la puedo manejar desde Facebook. Entonces, lógicamente, todo este tipo de cosas
hay que analizarlas. Por eso es importante lo que les decía, hacer una auditoría de nuestros canales. Tú, por ejemplo, me decías, en un inicio ha crecido bastante, han llegado a 400, pero ahorita ya no están creciendo. Hay que analizar el por qué necesariamente sucede eso, ¿no? A lo mejor las personas que te seguían en un inicio tenían muy clara el camino que estabas yendo, pero por dar clases como que te hacía hacia el otro lado, y esas mismas personas que te seguían tal vez ya no están tan pendientes de tu contenido porque tal vez ese contenido de cierta forma lo has vuelto más formal. No sé, todo eso, todos esos detalles siempre hay que analizarlos. Y una vez más, el objetivo claro. Hay que tener el objetivo clarísimo. Eso es súper importante. Como les decía, por ejemplo, si ustedes entran a mi canal de YouTube que les he pasado los links de los videos, van a ver que yo no tengo ni seguidores, creo que tengo uno, porque no es mi principal interés. Yo no quisiera ser youtuber, simplemente lo que hago es subir mis contenidos para que los alumnos vean. Entonces, ahí, por ejemplo, a mí me salen métricas de quienes han visto el video. Y ahí yo ya tengo cierto dato que me sirve para saber si mis alumnos han vuelto a ver la clase o no la han vuelto a ver. O solamente pasaron en vivo y ya. Entonces, por eso les digo, es importante tener los objetivos claros. Y una vez que tengamos toda esta parte de lo que viene a ser justamente el objetivo específico, un buyer persona, una hoja de cálculo con toda el análisis de lo que hemos hecho de nuestras páginas, recién podemos crear este plan de contenidos. Una vez que vayamos creando este plan de contenidos, obviamente lo tenemos que hacer a través de un cronograma. Entonces, yo también tengo que ponerme a analizar, ¿sí? Como Lisandro decía, sería bueno 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, tal vez sería bueno hasta más, pero te toma mucho tiempo. Entonces tú también tienes que analizar todos esos detalles. Si son 2 veces a la semana, haz la prueba. Subí 2 videos en una semana y ve cuál tiene más vistas, más interacción. Por ahí el primero tiene más que el segundo. Entonces tal vez eso, ¿qué quiere decir? Que tus seguidores están más pendientes de un video que de los 2, ¿sí? O a lo mejor por ahí el segundo tiene más vistas que el primero. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente a los seguidores les interesen ambos videos, pero tu video número 2 estaba mejor, con un mejor contenido que el video número 1. Entonces puedes volver a hacer otra prueba la siguiente semana, subir un video similar al número 2 en primer lugar y el segundo que sea más similar al primero, y así, hacer pruebas. Como les decía en la anterior clase, en redes sociales todo es medible, pero no es una ciencia, porque justamente a través de lo que nosotros vamos haciendo, vamos a ir teniendo nuevas experiencias. Y ahí es donde tenemos que medir el comportamiento de nuestros seguidores, de nuestros consumidores, de nuestros leads. Lead es seguidor en inglés. Tenemos que medir todo eso, porque justamente con base en esa información podemos ir definiendo qué cosas vamos a hacer mes a mes o a lo mejor semana a semana, dependiendo de ustedes, del tiempo que tengan. Todo eso es importante ir analizando, chicos. Por eso, 1 y 1000 veces les voy a insistir, objetivos claros, segmentación clara y también parte de lo que viene a ser el cronograma de contenidos. Clarísimo, no hay donde perderse. Como les he estado hablando de todo esto, tenemos por supuesto al contenido. El contenido es el rey en las redes sociales. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro contenido no genera emoción e interacción, mejor dicho, si no genera emoción e interacción, va a ser menos viral. La gente no se va a interesar. En cambio, si genera más emoción y más interacción, es muy probable que sea más viral. La anterior clase les mostraba como ejemplo justamente lo de los pollos Kiki. Les mostraba como ejemplo lo de la pizzería esta que les decía. Entonces, ¿dónde nosotros nos damos cuenta de que estamos generando
buen contenido. Nos damos cuenta que estamos generando buen contenido justamente en este dato, ¿sí? Indistintamente de las interacciones, alcance y demás, aquí. Porque si esto está generando o tocando una fibra, por decirlo así, en nuestros clientes, lo van a compartir. Si no está tocando una fibra en nuestros clientes, no lo van a compartir. Pónganse en posición cliente. ¿A ustedes les gusta algo mucho, mucho, mucho que hayan visto en Facebook? ¿Alguna frase, algún video o algo? Lo comparten. Pero si es algo que no les interesa realmente porque no ha llegado a ustedes, no lo van a compartir. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, 332 veces compartido, 373 veces compartido. Entonces, por eso es importante que mientras más emociones e interacción generemos, vamos a tener más viralidad, siempre. Por eso parte de nuestro plan de comunicación y contenidos tiene que ser con justamente un toque a la fibra de nuestro cliente, de nuestro consumidor. Por esa misma razón tenemos que tener un contenido de valor. No solamente sacar promociones y hablar sobre los beneficios de nuestro producto y las maravillas que hace nuestro producto. Tenemos que generar un contenido que el público sienta que le está aportando algo. Información, que les mueva fibras, que los haga reír, que los haga hasta incluso llorar si es necesario. Esto no lo digo con maldad, ¿no? Por supuesto, pero por ahí a lo mejor puede ser parte de mi contenido y eso puede generar algo muy positivo para mi marca. Todo ese tipo de emociones va a hacer que nuestros clientes compartan nuestro contenido. Dentro de nuestro plan de contenidos, justamente voy a seguir redundando en la importancia de que nosotros tenemos que hacer un análisis. ¿Cómo nos está yendo ahora? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué lo que antes hacía bien ahora ya no sale tan bien? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Estoy segmentando diferente? ¿Mis clientes han cambiado? Toda esa información tengo que analizarla. ¿Para qué? Para poder hacer un buen plan. Entonces, ¿qué tipo de cosas tengo que analizar? Por ejemplo, comparar mi posición con respecto a mi competencia. A veces nosotros tenemos competencias muy grandes, ¿no? Por decirles, si yo fuera youtuber, me encantaría ser youtuber de viajes, de todo eso. Mi mayor competencia sería este muchacho mexicano, creo que es Luisito Comunica, que él es millonario gracias a eso. Y él tiene millones de seguidores y de views en todo el día. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer si yo quisiera ser youtuber de viajes? Tengo que analizar su canal, tengo que ver qué cosas hace que le funcionan tan bien para que yo pueda llegar a algún momento, tal vez no a ese grado, porque él me lleva años me refiero de ganancia, tiempo mucho anterior al mío, pero tal vez para que yo pueda ir creciendo. Entonces, tengo que ir haciendo un análisis de mi competencia en medios sociales, siempre. Porque esta página tiene 5,000, 10,000, 50,000 likes o más y yo no tengo tanto. ¿Qué es lo que ellos están haciendo que yo no? ¿Cómo ellos están logrando esto que yo no? Ese es un análisis que tengo que hacer. Muchas veces hemos querido crear contenidos que a la hora de la hora los hemos dejado pasar. Y eso sucede mucho porque no nos hemos animado a publicarlo. Hay que hacer un análisis y si es necesario tomarlos en cuenta, hay que hacerlo, porque a lo mejor ese contenido nos puede ayudar a generar lo que les estoy diciendo con su buyer persona, con ese cliente ideal que tenemos. No está de más volverlo a considerar, ¿sí? Y por supuesto, definir la temática sobre la cual vamos a hablar. Como les decía hace rato, no es solamente publicar sobre nuestro producto o servicio.
tenemos que generar contenidos de valor, contenidos que a la gente les toque esas emociones. Obviamente, identificando a nuestro público objetivo y a través de qué medios nos vamos a comunicar con ellos. Sacar las conclusiones de lo que hemos hecho un anterior mes o una anterior semana o hace 2 meses atrás que nos fue muy bien y por qué ahora no nos está yendo bien. Tenemos que hacer análisis de ese tipo de cosas y de este último mes, por ejemplo, de este último mes de agosto, a partir del 1 de septiembre. ¿Cómo me he ido en agosto? ¿He mejorado? ¿He empeorado? ¿He crecido? ¿No he crecido? ¿Qué he hecho? ¿Para qué? Para que cuando vaya a trabajar mi cronograma de septiembre, yo pueda rescatar toda esa información. Con este post, con este diseño me ha ido muy bien, pero con este otro me ha ido muy mal. Ese del que me ha ido muy mal, lo elimino. No existe más en mi cronograma. Pero con el que me ha ido muy bien, tal vez pueda reformularlo y mejorarlo. Todo eso tengo que ir analizando. Y por supuesto, siempre clara la personalidad de nuestra marca. Siempre, siempre, siempre. ¿Cómo nos vamos a comunicar con nuestro cliente para que sea una forma eficiente en la que nuestros clientes se sientan felices? Como les daba el ejemplo, es como cuando vamos al mercado. Vamos donde una casera y le decimos, casera, ¿cuánto está tu tomate? Y te dice 3 pesos y se da la vuelta de mal humor. No le compras. Pero vas donde la otra casera y te dice, caserita, vení, que no sé qué, yo te voy a vender, que no sé qué, ¿qué quieres, papito? Te voy a yapar. ¿O qué quieres, mamita? Te voy a rebajar. ¡Ay, le compramos! Porque a todos nos gusta ser bien atendidos, chicos. Entonces, por esa misma razón tenemos que saber cómo vamos a comunicarnos de una manera eficiente con nuestro público. Dentro de las otras cosas que también tenemos que definir, por supuesto, teniendo clara nuestra situación actual, nuestros objetivos, para seguir avanzando con nuestro plan, tenemos que definir nuestras categorías de contenidos. Es decir, por ejemplo, mi contenido va a ser informativo, mi contenido va a ser de storytelling o de contar historias, mi contenido va a ser cómico, mi contenido va a ser triste, mi contenido va a ser lúdico, donde voy a hacer interactuar al público con juegos, mi contenido va a ser con tendencia. ¿Cómo voy a comunicarme con mi público? ¿Cuál es la categoría que voy a utilizar más? Si mi contenido informativo va a ser mayor, con un 50% de comunicación, y mi contenido sobre el producto en sí va a ser 20%, y el otro 20% va a ser lúdico, y el otro 10% va a ser cómico, todo eso tengo que tenerlo muy en claro. Otra de las cosas importantes, como les decía en un inicio dentro de las prioridades, es escuchar a los clientes. Y para hacer que los clientes interactúen con nosotros, tenemos que hacer cosas en las cuales nuestros clientes se sientan identificados. Como lo pongo acá, hacer que el público sea el protagonista dentro de un video, un storytelling donde puedan contar sus experiencias o tal vez no necesariamente ir tan al fondo, pero sí poder, por ejemplo, hacer preguntas. No sé, por decirles, se me ocurre, volviendo al ejemplo del restaurante, esta semana, ¿qué plato quisieran probar? ¿Me entienden? Una pregunta tan sencilla que por ahí los clientes les gusta y pueden comentar, yo me he antojado de majao, yo me he antojado de plato paceño, yo me he antojado, no sé, de timpu, yo me he antojado de, qué sé yo, pique a lo macho. Y por ahí puedo ir haciendo justamente mi menú de la semana con esas respuestas, chicos. Son cosas que uno tiene que ir conectando constantemente. O hacer preguntas como, por ejemplo, no sé, cosas tan chiquitas que a veces uno no las toma en cuenta, pero que realmente pueden generar cosas muy positivas. Simplemente el agarrar y poner una frase bonita de, hola, que tengas un gran día, ¿cómo amaneciste hoy? Hay personas que muchas veces lo primero que hacen es abrir los ojos, despertarse y ver el Facebook.
y que te saluden de una manera bonita una de las empresas a la que tú sigues, te genera una empatía con la empresa. Todo ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta. Y obviamente dentro de todas esas categorías que les mencionaba, lo principal va a ser experiencias de los clientes. Vean la manera en la que puedan sacar fotos o hablar con personas cercanas a ustedes que los ayuden a mostrar ese storytelling, esas experiencias con el producto, con el servicio. Les va a ayudar mucho, mucho, mucho. Dentro de toda esta planificación de buenos contenidos, también, como les decía, tenemos que ser cazadores de tendencias. Tenemos que saber seguir a las marcas, competencia nuestras, de manera positiva. Y también saber seguir diferentes tipos de tendencias. Como les mostraba en la anterior clase, si bien los pollos Kiki, algunas personas a mí me han dicho son feos, otros me han dicho son ricos, otros me han dicho una cosa, otros otra. Habíamos visto que ya no están con la misma estrategia anterior y que les iba muy bien y demás cosas. Ellos se suman a las tendencias. Estaba The Walking Dead de moda, han sacado cosas con The Walking Dead. Estaba Game of Thrones de moda, han sacado cosas con Game of Thrones. Desde el simple partido del Barça han sacado un meme. Entonces, sumarse a las tendencias muchas veces puede ser positivo para nuestras marcas. No digo que todos lo tengamos que hacer, pero muchas veces funciona. Por decirles, con el meme del pollito. Últimamente he visto una publicidad de una empresa de lavandería de ropa que decía, esta polera es azul o creo que era dorada, no estoy segura, haciendo referencia a esa tendencia que hubo hace como 3 años de ese vestido, que la discusión era si era azul o era blanco, creo. Entonces, ese tipo de cosas se quedan en nuestra cabeza. Por algo justamente generan viralidad, porque son pregnantes, porque nosotros las recordamos muy fácilmente. Y por eso es importante también saber sumarse a cierto tipo de tendencias. Teniendo claro a nuestro buyer persona, vamos a poder tener claro también el tipo de contenido que vamos a generar. Dentro del tercer paso es justamente reducir la cantidad de contenido promocional. Ustedes, como yo, estoy segura que como buenos consumidores de las redes sociales, estamos cansados que nos bombardeen con vendernos cosas. Entonces, evidentemente, necesitamos hacerlo, hablando ya como empresa, pero no agobiemos a nuestros potenciales clientes con solamente hablarles de nuestros productos. Por eso es importante tener categorías diferentes de nuestros contenidos. Porque si los agobiamos, evidentemente ellos pueden estar interesados en nuestro producto, pero va a llegar un momento en el que el like que nos dieron lo van a quitar. Porque van a decir, no, todo el tiempo sacan que mi producto es esto, que mi producto es el otro, que no sé qué. Y ese contenido al final nos cansa. Sí está bueno que lo hagamos, pero que no sea un 80%, que sea un 50, un 40, un 30, dependiendo. Esto no quiere decir que no saquemos promociones o que no hablemos de cosas así. Podemos hacerlo, por supuesto, pero procuremos que sea en menor cantidad. Como les decía, es importante saber las necesidades de nuestro público. Por ende, tenemos que saber reconocer los problemas y saber cómo resolverlos. Si yo vendo un producto de limpieza, no se olviden que los detergentes, todos los detergentes nos ofrecen que con su detergente no pierde el color, que con su detergente las manchas en el blanco salen perfectas y no queda más mancha. Todos los detergentes nos ofrecen lo mismo. Pero, ¿por qué lo hacen? Porque es una forma de que como consumidores sentimos que nos están resolviendo el problema. Como les decía, generar contenido que informe, que entretenga, que ayude al público, que nos enseñe, que nos cambie la visión. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del restaurante.
Si yo hago comida que es muy rica, por decirles comida típica boliviana, todos los bolivianos conocemos la receta del pique macho, por ejemplo. Yo puedo un día X subir mi video haciendo mi pique macho, sin necesidad de contarles el secreto de mi sazón, pero es un contenido que puede ser propositivo para mis consumidores, porque van a decir, entre las cosas que pueden ver, por ejemplo, ay, mira, es bien cuidadosa con su forma de cocinar, es súper limpia, se ocupa de tener las cosas en orden. Cosas así, chicos, que a veces no nos cuestan mucho. Con el mismo celular uno puede hacer un video o sacar fotos y ese contenido nos puede generar reacciones muy positivas para nuestra marca. Más allá de eso, también es importante que definamos un objetivo para cada uno de nuestros contenidos. Cuando nosotros estamos armando este cronograma, este de aquí, también tenemos que hacer un análisis del por qué lo voy a sacar, para qué, qué es lo que yo quiero lograr con este contenido con respecto a mi público, a mi buyer persona. ¿Cómo voy a generar? ¿Qué voy a generar con ese contenido? Ese tipo de cosas me ayudan justamente para que mi contenido sea más relevante y no lo haga por hacerlo, sino lo haga con un objetivo. Y eso va de la mano con lo que les decía, ¿no? Hay que pensar qué quiero lograr con ese contenido. Los indicadores deben estar diseñados para obtener información relevante. Entonces, como les decía, dentro de las cosas importantes es que tengamos una hoja de cálculo con nuestra información. No necesariamente tiene que ser un Excel, como les había mostrado en este caso de este informe. Estos informes yo los hago en PDF, se los entrego al cliente, haciendo un análisis, comentando un poquito de los detalles de la segmentación y ahí le voy poniendo, ¿no? La cantidad de importes invertidos, cómo nos ha ido. Esos datos son sumamente importantes tenerlos muy claros, chicos, porque como les decía una vez más, eso nos ayuda a que cada mes que vayamos creando nuestros contenidos, vamos a justamente ir mejorando. Dentro de los ejemplos que les voy a mostrar, uno de los que me llamó la atención fue este de ketón o ketone, como ustedes quieran llamarlo. Aparentemente lo que pude ver de esta publicación que me salió en mi muro de noticias en el timeline de Facebook, es una aplicación con la cual ellos te dan una receta mensual y así tú puedes, como acá lo dice, ¿no? Menos carbohidratos, más grasas saludables, recetas fáciles, etcétera de cosas, como un estilo de vida, un tipo de consumo. Y lo que te cuesta simplemente son $2, ¿no? Por 90 días. Lo que me llamó la atención en específico fue la cantidad de veces que la gente ha compartido. 3.600 veces compartidas. Se nota que le deben estar invirtiendo dinero porque tiene 22.000 personas de interacción. Eso no es fácil de conseguir así nomás. Pero lo que me intriga es justamente el por qué ha sido compartido tantas veces. Está generando mucha viralidad. Y eso sucede justamente porque está tocando una fibra en específico en una circunstancia específica. A raíz de la pandemia, mucha gente ha engordado, muchísima gente ha engordado. Y no es que digo que sea malo, sino que simplemente por la misma razón de que la gente tenía una actividad diaria X, ha tenido que estar encapsulada, se ha quedado en casa, por estar en casa, a veces por la ansiedad o a veces por el ocio, te dedicas a comer más y eso ha generado que muchas personas engorden. Entonces, ¿cuál es la fibra que ha tocado esta publicidad? El que muchas personas digan, puedo cambiar mi estilo de vida, ahora tengo, o de alimentación, mejor dicho, ahora tengo el tiempo, me puedo hacer este tipo de comidas y así de paso voy a adelgazar. Y ese tipo de cosas generan algo positivo para la marca,
porque en lo personal a mí me ha salido, no entiendo por qué, porque yo no he buscado nada de este tipo de recetas, ni consumo, ni nada. Creería yo que soy un poquito más de comida de casa, normal, o si no, chatarrera, me gusta la comida chatarra. Evidentemente procuro alimentarme sano, pero nunca he sido una fanática de este tipo de cosas. Entonces, no sé cuál será la segmentación que estarán utilizando ellos en específico, pero sí he podido ver que hay mucha gente que sí le ha interesado publicar. No se olviden que cuando compartimos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Les estamos diciendo a nuestros amigos en Facebook que vean lo que a nosotros nos interesa. Y obviamente esto se queda en nuestro timeline, en nuestro muro. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que realmente hay mucha gente que se ha sentido identificada con esta opción. Yo la verdad no recuerdo haber compartido nunca publicidad de algún servicio o producto que me hayan ofrecido, pero por lo que veo sí hay mucha gente que lo hace. Entonces nosotros también tenemos que aceptar que si nosotros generamos un contenido de valor que toque fibras, van a poder justamente compartirnos. Y yo creo que eso es más importante que un simple like. El que nos compartan es mucho más importante. Licenciada, una consultita. ¿Qué página es eso de los almuerzos saludables? Ketone se llama. Con K, Ketone. ¿Cómo? Ketone. 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 Es la famosa dieta. Exactamente, keto. Exactamente, sí. Ya, ok. Gracias. Eso mismo. Sí, está muy de moda. Está de moda, sí. Muchísima gente la tiene 266,000 seguidores, ¿no? Es harto. Es hartísimo, totalmente. Y obviamente para ellos lo más importante es que la gente descargue ese plan de consumo, ¿sí? Eso es lo más pero importante. tienen publicaciones con 70 likes, con 60 igual. Por eso yo les decía, es evidente de que lo que han hecho es invertir dinero, por supuesto. Uno sabe muy fácilmente reconocer cuando invierten o no invierten dinero por el comportamiento de las otras publicaciones. Si hay publicaciones que tienen 60, 30, 20, lo común en su muro, uno al tiro se da cuenta que esta publicación ha tenido inversión. Segurísimo que sí, segurísimo. Miren, 22,000 y le deben estar invirtiendo un buen monto de dinero además. Porque no se olviden que justamente cuando nosotros hablamos de un marketing digital tenemos un embudo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, donde en un inicio está el alcance, luego está la interacción, luego está la generación de seguidores, luego están los consumidores y así va entrando, ¿sí? Entonces, si ellos tienen un grado de interacción tan alto, es porque realmente están invirtiendo un buen monto de dinero. Me gustaría ver sus estadísticas por detrás porque me ha llamado mucho la atención el tema de la cantidad de interacción que han tenido y me gustaría saber cuánto están invirtiendo porque más o menos cuando invertimos, dependiendo de nuestro contenido, alrededor de unos 70 o 100 bolivianos, alcanzamos alrededor, les digo relativo, no les puedo decir un número exacto porque es muy variable, alrededor de entre 10,000 y 20,000 personas. De esas 10,000 a 20,000, usualmente es alrededor de un 2 o 3% que interactúa, es decir, unas 2,000, 3,000 personas. Entonces, ellos deben estar invirtiendo mucho dinero porque su número alto de interacción son 22,000 personas. Entonces, realmente tienen que haber llegado a más de 200,000 personas. Por eso es que digo que deben estar invirtiendo bastante dinero. Bien. Aunque es relativo, como les digo, en las redes sociales no tenemos números exactos. Me ha sucedido que hay clientes que me dicen, con $10, con 100 bolivianos, ¿a cuántas personas llego? Y es una de las respuestas más difíciles porque puedes dar números aproximados, pero no puedes dar números exactos. Porque eso va a depender mucho de toda la estrategia que está por detrás, de todo el contenido que está por detrás, de todo el objetivo que tiene la empresa y del producto o servicio en sí. Entonces es muy relativo,
muy relativo, chicos. Yo he tenido publicaciones en las que he invertido $2 y he llegado a 10,000 personas. Como he tenido publicaciones en las que he invertido $2 y he llegado como a 1,000. Entonces es muy relativo. Pero bueno, como les decía, también mucho depende del tipo de contenido que tengamos. Estas dos publicaciones, una es de promoción, la otra es ese video cómico que sacaron, con montos de inversión similares. Inclusive creo que esta ha tenido un poquito más de dinero. Y vean cómo esta ha llegado a menos gente que esta. Usualmente los videos son más baratos. Usualmente nos cuestan alrededor de 0.002 centavos de dólar, mucho más baratos. Pero obviamente eso no quiere decir que sea el 100% efectivo, porque si nosotros mostramos una promoción en específico, va a haber más gente que se interese en comprar por la promoción. En cambio, en el video, si bien estamos hablando de la marca, estamos mostrando la marca, no estás mostrando la promoción en sí. Entonces, hay mucha gente que puede interactuar mucho, pero que no necesariamente va a ser consumidora. Pero a lo que yo me refiero es que justamente mucho varía dependiendo de qué queremos hacer como nuestro objetivo. Si queremos vender o si queremos posicionamiento de nuestra marca. Con el video se ha hecho posicionamiento, es decir, hemos llegado a más personas han conocido la pizzería, más personas han interactuado, más personas inclusive han consultado cuál es su menú, cuáles son las pizzas, qué precios tienen. En cambio, este era directo. La persona que le interesa la promoción la compra, te escribe y te dice, quiero una promoción tal. ¿Me entienden? Entonces, por eso es importante tener los objetivos claros. Acá, por ejemplo, es un video de un músico paceño que justamente yo le estuve haciendo unas inversiones. La inversión fue muy bajita, pero realmente es interesante ver el número de personas con las que ha alcanzado. Creo que se invirtió alrededor justamente de unos 70 bolivianos, no estoy muy segura ahorita el monto, pero ha llegado a más de 100,000 personas, porque es un video musical, por supuesto. Entonces, obviamente, eso ha generado bastante interacción. Su nivel de conversión ha sido un poquito más alto bueno, no, está bien dentro de los parámetros de lo normal. Y en este caso, es una empresa bastante conocida en nuestro medio, en Bolivia. Es una empresa que tiene muchas señoras jóvenes, no solamente mujercitas, sino también varones que venden estos productos. Y lo que me llamó la atención es que evidentemente siempre fue una forma de trabajo puerta a puerta, siempre, con catálogos, la amiga es la que usualmente te vende, cosas así. Y hoy en día ya se han visto con la necesidad de volverse virtuales. Me ha llamado la atención que en este caso en específico tiene más comentarios les diría, dentro de los números por fuera que he podido ver, de lo usual, porque usualmente a mayor interacción, obviamente hay mayor comentarios, pero no llegan a ser casi 2:1, digamos. Usualmente es menos de la mitad y aquí está casi la mitad. Entonces me llamó la atención porque más allá de que es una empresa que es conocida en Bolivia con marcas que las personas venden y demás, la necesidad de volverse digital y que esté generando interacción de manera positiva es algo nuevo, es algo interesante. Evidentemente dentro de las interacciones está me divierte porque seguramente debe haber mucha gente que le ha puesto eso, pero son números, como les digo, que ustedes pueden ir analizando para ver cómo les está yendo. Y desde afuera ustedes pueden ver también los números de sus competidores. Justamente como Bruno comentaba, el tema de que tienen otras publicaciones de 70 likes, 50 likes, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que para una publicación en específico, si supera
arriba de los 300, 500 y mucho más, están invirtiendo plata. Y ustedes pueden hacer un análisis y decir, a este contenido han invertido, les está yendo de esta forma, a lo mejor yo puedo hacer algo, no igual, por supuesto, similar y de mejor calidad, de mejor contenido, para que yo genere mucho más. Bien, hasta aquí, chicos. ¿Dudas, consultas, preguntas, comentarios? Dice, yo tengo un contenido, ahorita mirándolo, súper raro, que tengo solo 48 likes y tengo 51 compartidos. A ver si nos puedes compartir tu pantalla, Bruno, por favor. Lo estaba viendo en mi celular. ¿Lo envío al grupo de WhatsApp o no? Si gustas, no hay problema, sí. A ver, le voy a mandar. Ahí yo lo puedo mostrar en el grupo. Vamos a ver por qué ese contenido ha tenido más compartidos que interacción. A ver. ¿Dónde está mi WhatsApp? A ver, ahora les vuelvo a compartir un segundo. Ya. Dicen, yo tuve un caso igual antes que hacíamos publicación y que teníamos como competencia con otra página. Uh-huh. Creo que me bloqueó para que no pueda subir, para no poder ponerle dinero a mi cuenta desde mi teléfono, desde mi perfil. Tuve que crearme otro perfil. ¿Era de productos de ventas así, de medicamentos y eso, o de qué? No hacíamos una rivalidad con otro tipo de producto de crecimiento de cabello. Pero parece que era tipo hacker el tipo que hizo que que no pueda meterle plata a mi página, que tuve que meter a otro administrador, cosas así. Nunca te llegó advertencias de Facebook entonces. Fue así como que de golpe te cerraron. Algo así fue. Usualmente cuando nosotros estamos generando ventas, como en el caso de Bruno, de contenidos de productos en sí, o contenidos que de repente Facebook considera dentro de sus normas que no van con las normas de Facebook y queremos pautar, el mismo Facebook nos avisa y nos bloquea. Es muy probable que este contenido haya tenido más compartidas porque justamente son productos, esto lo ha sacado en plena pandemia, ¿no? Son productos que son de uso ahorita de un alto valor. Entonces la gente lo ha compartido por la misma razón de la necesidad de que las otras personas cercanas sepan que hay una empresa que está vendiendo estos productos. Es por eso. Es por eso, lo más probable es que sea por eso. Bien. Fue un momento especial, digamos algo así, ¿no? Por las circunstancias, sí, es lo más probable. Yo les comento, por ejemplo, trabajo con un doctor que es cirujano plástico. Este señor, les voy a mostrar aquí, tenía su página, que era esta, donde él, sin conocimiento real, lo que hacía era hacer publicaciones y le invertía plata. Y un día los de Facebook no le bloquearon el perfil en sí, pero sí no le dejaron invertir más. Le dijeron, ya no puedes invertir más. Porque él, por ejemplo, toma fotos de sus pacientes y demás cosas y le invertía plata. Y como hay mucha piel en sus publicaciones, para Facebook es como ofensivo. Entonces el señor no podía invertir más. Me pasó la administración de su página, intenté de 1000 formas invertir desde esta página, pero realmente no se pudo. La información de esta página no, les digo, llegaba más o menos a los 1000 seguidores, no es que era grande. Entonces yo le sugerí justamente que abramos una nueva. Ay, perdón, me he vuelto a la misma. Y obviamente esa sugerencia generó de que podamos trabajar de otra forma con posts, con diseños un poquito más delicados, más sutiles, para poder realizar la inversión.
Entonces, por ejemplo, se realizan este tipo de diseños donde el señor habla los beneficios, el tipo de justamente de, ¿qué se llama? De cirugías que realiza y demás. Y a mí me cuesta muchísimo buscar opciones que no me bloquee Facebook, porque les cuento que a mí me ha bloqueado Facebook alguna vez que he publicado y, por ejemplo, esta no es específica, es sutil, no se ve mucha piel, igual me ha bloqueado. Me dice no circula porque es sensible para las normas de Facebook y demás. Y hubo una época en la que yo todo el tiempo intentaba pautar cosas así y me bloquearon los de Facebook. No es que te eliminan la cuenta de anuncios, sino es que simplemente lo que hacen es que no puedes invertir ni publicar durante cierto tiempo. Entonces ahora busco de una manera más sutil mostrar cierto tipo de información para que Facebook me permita hacer las inversiones. Entonces, como ustedes pueden ver, casi todas, bueno, esta no, esta es orgánica, pero casi todas las que tienen este cuadradito de aquí es que han tenido justamente inversión, ¿no? Y eso ayuda a que este señor, obviamente, tenga su retorno. Imagínense, él invierte alrededor de $100 mensuales y con que un solo cliente llegue, que aquí están sus precios en pesos colombianos, 3 millones es alrededor de $1,000, que un solo cliente llegue, él ya recuperado 10 veces su inversión. Y la verdad que así hay mucha gente que pregunta. Y él ha ido viendo que gracias al trabajo que hemos ido realizando, que no les diría es el 100% de lo mejor, porque el cirujano a mí me pide cosas específicas, por ende no puedo ampliar mucho su estrategia, sus contenidos y demás, aunque cuando vivía allá yo he intentado, pero él era como muy, no, yo quiero que se haga esto y así tiene que ser, entonces pues yo lo ayudo a hacer eso como él quiere, pero le funciona, chicos, le funciona bastante bien. Él me decía, desde que hemos comenzado a invertir, realmente he tenido muchos clientes, ¿no? Entonces, si con un cliente él ya ha ganado más del 10% de sus inversiones, imagínense si le llegan 4, 5, 6 clientes por demás, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, yo no soy partidaria de poner muchos hashtags, yo no soy partidaria de ¿cómo les diría? De poner consúltenos así en grande y cosas así, pero él me lo pide de manera específica, ¿no? Entonces yo procuro ir adaptando un poquito la forma de comunicar para que él se sienta a gusto, porque al final es su página, no la mía. Entonces trabajo acorde a lo que él me va requiriendo. Y por eso es que, como les digo, él ha visto esos resultados. Esta página no se le ha invertido plata para likes. Nunca, nunca, chicos. Todo ha sido inversión para sus mismos posteos. Y aún así ha ido creciendo. Tiene más de 2,000 seguidores. No es un mal número porque realmente nunca se ha invertido para tener likes. Entonces sí es algo positivo. Esto se los pongo como ejemplo justamente a la consulta que hizo Bruno de que lo habían bloqueado. Facebook te bloquea, pero no te quita la administración, no te quita la opción de seguir invirtiendo a menos que sea de manera temporal, ¿no? O que hayas infringido mucho los intentos de invertir y ya no te deja invertir y te dice, usted no puede promocionar porque ha infringido las normas de Facebook. Eso sí sucede, pero de todas formas uno puede publicar y demás cosas sin problemas. Bien, perdón. Sigamos, cerraré mi WhatsApp, chicos, que lo había tenido ahí abierto. A ver. Ya. Dentro de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar nuestros contenidos es saber qué vamos a decir en nuestros contenidos. Y por ello tenemos 2 textos que son parte de nuestros contenidos. El copy, que es este texto que va dentro de nuestras imágenes. Es decir, por ejemplo, acá nos encantan las promociones grandes, 2 pizzas grandes, todo agosto por 129. Eso es el copy. Es el texto corto que nos ayuda a generar un mensaje claro
y que apoya a la imagen. Eso es el copy. Y un copy siempre tiene que procurar ser llamativo. Por eso es que tenemos que jugar con los tamaños de las letras, con la disposición, que sea legible, que llame la atención. Es importante. Y que se complemente con lo que se llama caption o headline, como ustedes quieran llamarlo, o texto también, porque mucha gente acá en Bolivia le dice texto. ¿Cuál es el caption? Yo le llamo caption en lo personal, le he puesto también headline porque sé que hay muchas personas que lo llaman así. El caption es el texto que va por encima de nuestras imágenes cuando estamos publicando. Entonces, en este caso el copy es: queremos verte feliz, nosotros nos ocupamos de hacer tus compras. Ese es el concepto del copy. ¿Y cuál es el caption? Nosotros hacemos tus compras y las dejamos en la puerta de tu casa. No te arriesgues y quédate en casa. Yo te cuido, tú me cuidas. ¿Tienes consultas? Resuélvelas aquí. ¿Qué cosas yo encuentro en un caption? Primero, que complemente al copy, que informe, que tenga hashtags y que tenga un llamado a la acción. ¿Cuál es el llamado a la acción? El que puedan dar clic a este link, que es el número de teléfono. Ese tipo de cosas me ayudan a que la gente comprenda de mejor manera mi comunicación, ¿sí? Vamos a ir a estos ejemplos de acá arriba y es lo mismo. Estamos de aniversario, 8 años viviendo la misma pasión y tenemos 2 promociones para celebrar contigo. Encuentra nuestro menú y nuestras sucursales aquí. Haz tu pedido en la sucursal, ¿sí? Este tipo de caption nos ayuda a tener una comunicación más clara con nuestros clientes para que la idea se una, el caption con el copy, con el diseño, con la publicación. Eso nos ayuda bastante, ¿sí? Como en este otro ejemplo de Decameron, Bolivia, ha llegado la hora. Es el momento de hacer realidad las vacaciones playeras que tanto deseas. Apúrate y obtén un 15% de descuento. La belleza del Caribe colombiano. Reserva ya y disfruta el famoso todo incluido, ahí está el hashtag, de Decameron. Y ahí está la manito que nos está diciendo, haz clic aquí. Entonces, evidentemente, tenemos dentro de nuestro caption la información, el hashtag y el llamado a la acción. No quiere decir, bueno, y los emojis también, no quiere decir que todos nuestros captions tengan que tener todo eso. A veces puede que no tengamos que poner un llamado a la acción, a veces puede que sí. A veces puede que por ahí no pongamos un emoji, a veces puede que sí. A veces puede que no necesitemos utilizar un hashtag, porque en realidad es algo más informativo. A veces puede que sí. Tenemos que saber analizar todo esto para que nuestro público comprenda mejor nuestro contenido, nuestra publicación. Por ejemplo, esta era de cuando estaban llegando los chiquititís, que son unos buses en la ciudad de La Paz, y decía: la primera flota del chiquitití ya está en camino. Una vez pasada la evaluación completa, la primera flota de 38 buses subalimentadores ya fue embarcada y está en camino a La Paz, ciudad del cielo. Este es el hashtag de la alcaldía y del alcalde. Aquí no hay un llamado a la acción porque es informativo, pero sí está utilizando los hashtags adecuados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra comunicación se una con la otra, nuestro copy con nuestro contenido, con la imagen y con el caption. Acá, por ejemplo, de Belcorp, ¿no? Aprovecha esta gran oportunidad de negocio, trabaja desde casa, productos exclusivos, programa de reconocimiento, disfruta de muchos beneficios con tu negocio propio. Ahí, por ejemplo, les ha faltado, me parece, una manito que diga haz clic aquí o algo así. A pesar de ello, tiene incorporado el llamado a la acción con el botón. Es importante, chicos, que nosotros tengamos muy en cuenta eso.
Ahora, el largo de nuestro caption hay que procurar que no sea mucho, porque cuando nosotros le ponemos ver más, es como a veces un poquito fastidioso. Tenemos que procurar que sean cortitos. En este caso, lo mismo, emojis, información, llamado a la acción. Como ustedes pueden ver, usualmente es así. En este caso, se etiqueta a los actores del video, ¿no? Por ejemplo, no hemos tenido un llamado a la acción, pero sí hemos etiquetado a los actores del video. Entonces tenemos que ir definiendo ese tipo de información. Es importante. Definir el tipo de publicidad. Cuando nosotros vamos a trabajar justamente con nuestras páginas, tenemos diferentes opciones, entre ellas la publicidad nativa. Es aquella que se integra de forma natural con nuestros contenidos. Donde se ubica no provoca interrupciones. Es decir, si nosotros tenemos nuestra página y ponemos nuestra publicidad, la persona que esté navegando en nuestra página lo va a ver como parte de todo el contenido que vamos desarrollando, ¿sí? No es que va a ser algo que va a romper con nuestra comunicación en general, sino va a ser algo que va muy de la mano con todo ese otro contenido que les decía que tenemos que realizar. Una opción que Facebook tiene es la de display o red de display o display ads. No solamente Facebook, también la tiene Google. Seguramente ustedes han debido ver cuando entran a una página de un periódico o hacen clic en el link de una revista o de algo que les interesa, salen unos anuncios pequeñitos, en cuadradito. Los que más aprovechan del display, por ejemplo, son los de Viva. Yo tenía una época en que esa publicidad de la llamita del plan Wow me seguía en todo lado. Entraba al link del deber, me salía. Entraba al link de página 7, me salía. Entraba por Google al periódico, me salía. Entraba a revisar, no sé, por decirles, buscar pasajes y en la página de los pasajes me salía. En todo lado me salía. Inclusive en los mismos juegos, cuando uno se descarga aplicaciones de jueguitos como por decirle Solitario, Tetris o qué sé yo, ahí salen unos displays se llaman también. Y eso entonces es la publicidad display. Este tipo de publicidad nos ayuda de manera disruptiva, es decir, que rompe con lo que estamos haciendo, para que nuestros anuncios salgan. Facebook tiene su propia red, principalmente, lógicamente, se maneja en Facebook, Instagram y Messenger, y Google sale en YouTube, en las mismas páginas de Google, en los links que vayamos entrando. Funciona, dependiendo para qué. Es más interesante cuando son animaciones o videos que simplemente imagen, pero hay que saber para cuándo utilizarla. Por supuesto, tenemos la publicidad de redes sociales, la que vamos a aprender a hacer en estas clases, que principalmente hace referencia a la inversión en Facebook, en Instagram, etc. Por supuesto, tenemos Facebook Ads, que se personaliza mucho más. En Bolivia tenemos la opción de publicitar de las redes sociales más utilizadas y conocidas en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, creo que en esas. La verdad es que no he hecho la prueba en algunas otras. He intentado en Twitter, pero no se puede. No hay segmentación de publicación de pauta en Twitter, a menos que te pongas como que estuvieras viviendo en otro país y quisieras publicitar para Bolivia. Eso sí. Facebook tiene una herramienta que se llama justamente la herramienta de texto. Esta herramienta nos ayuda a saber si nuestra pauta, nuestro anuncio, va o no va a salir de manera positiva. ¿Qué quiere decir esto? Facebook nos sugiere que a menor cantidad de texto, mayor va a ser la visibilidad de nuestro anuncio.
Facebook tiene como una norma de que usualmente un anuncio publicitario tendría que tener solo el 20% de texto en la publicación. Entonces, por ejemplo, yo voy a subir una publicación, vamos a buscar una por ahí, a ver, digamos de este doctor, voy a subir una publicación. Y esto sucede o lo puedo trabajar obviamente mucho antes de que vaya a publicar, ¿no? Sube la publicación, a ver si está un poquito lento este internet. No sé qué pasó, a ver. Ahí está. Y Facebook me dice si la cantidad de texto es correcta o no. Cuando me dice que es muy alta, obviamente me va a salir el mensaje de que es posible que no se publique, que Facebook la rechace. Eso es lo que sucede. Entonces, esa herramienta también nos ayuda a optimizar nuestros contenidos, por supuesto. Esto lo van a tener el link, chicos, en la misma presentación que la voy a subir a nuestro Classroom. Y es ahí donde nosotros vamos a poder saber si lo que estamos generando como contenidos va a funcionar o no va a funcionar. Como les decía, este tipo de información entre presupuestos, resultados, alcance, impresiones, importe, esta información la vamos a tener como KPIs, como información personalizada desde el Ads Manager. Eso nos va a servir justamente para poder hacer un buen seguimiento de nuestras publicaciones. Y también tenemos Instagram Ads. Instagram, al haber sido comprada por Facebook, usualmente es la que se puede pautar desde Facebook. O sea, si nosotros invertimos a Facebook y le ponemos ubicaciones automáticas, toma en cuenta automáticamente a Instagram. Por esa misma razón, nosotros no tendríamos la necesidad de invertir en Instagram. Pero eso no quiere decir que no podamos invertir en el mismo Instagram. ¿Y qué sucede cuando nosotros invertimos en Instagram? Si lo hacemos de forma nativa bajo un perfil empresa, vamos a tener estadísticas específicas del mismo Instagram. Entonces ahí nosotros podemos saber si es que ha tenido o no ha tenido buenos resultados. Por ejemplo, aquí me da información de las ciudades en las que más ha llegado, el rango de edad, fíjense que está entre 25 y 34 años, jóvenes, porque la publicación era de una camisa que combinaba con un jean y unos tenis. Por otro lado, la cantidad de interacciones entre rangos de fecha específicos, cuánta gente a raíz de mi publicación ha visitado mi perfil y a cuántas personas yo he alcanzado. Esta información no quiere decir que no la tengamos en Facebook, pero la diferencia es que en Facebook nos sale en combinación con las mismas de Facebook. En cambio, si pautamos desde Instagram, nos sale en Instagram. Hasta aquí, chicos. Preguntas, consultas, comentarios. Siguen por ahí, los he dejado creo calladitos. Sí. Bien. Todo está muy claro, licenciada, muy bien explicado. La felicito. Muchas gracias. Muy buenas clases. Gracias, muy amable. Excelente, excelente, licenciada. Gracias, Indira, muy amable. Bien, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, chicos, antes de que cerremos la clase de hoy. Bueno, permítame un segundo, porfa, con la lista en todo caso. Sé que está
Janine, está Gabriela, está Indira, está Zaida, Marcela, Mahmoud, Bruno, Cecilia, y se nos ha incorporado también Lisandro, ¿sí? Lisandro Catari. Listo, chicos. Bueno, entonces nos estaríamos reencontrando la siguiente clase, el día martes. Les pido por favor, tomen en cuenta lo que hemos visto para que ustedes vayan también trabajando. Yo sé que algunos han subido al Classroom ya el trabajo que les había pedido, otros no. Por favor, alguno de ustedes que no haya podido ingresar, hágamelo saber. A pesar que les he mandado obviamente el link y demás cosas, vuelvan a intentar y si realmente no pueden, escríbanme para que yo los pueda ayudar. ¿Listo? Dentro de esa tarea del trabajo que les había dejado en la anterior clase, que era justamente la empresa, objetivos, detalles que eran de información y demás, por favor, chicos, como tarea de este fin de semana, les pido, pongan un buyer persona. Aquella persona que ustedes consideran que sería su comprador ideal. ¿Listo? Y con eso nos encontramos el martes. Los dejo descansar, que tengan buena noche. Nos encontramos el martes. Buen fin de semana. Perfecto, profe. Mil gracias. Gracias, licenciada. Que descansen. Gracias, licenciada. Yo hice mi tarea, pero no pude ingresar al Classroom. Voy a intentar. Avísenme, por favor. Muchas gracias. Con todo gusto. Que Sí, descansen. gracias, licenciada. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.